Hoy vamos a tratar a San Juan 6:44, que es un texto que se usa para decirnos que es una base que demuestra que la gracia es irresistible, o sea que el Padre trae a la persona no por su voluntad, no por decisión propia, sino por un cambio en la mentalidad del individuo que lo arrastra, que es el término que han utilizado los defensores de esta doctrina. Aquí tenemos el texto griego. Udistinate el tim prosme. Esta es la primera expresión que aparece aquí arriba. Udiste nate el tim prosme. ¿Qué quiere decir esto? Udiste nate, nadie puede, el tim prosme, venir a mí. He a mí o patiro o pensasme. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió, el quisiatón. La última expresión, que es un poco más destacada, el tim prosme, el quisiatón, es la expresión final. El quisiatón quiere decir si no le atrae, óigame, no le atrae, si no le atrae, si el Padre no le atrae. Es la expresión. ¿Por qué decimos atrae? Tenemos aquí también el significado según el diccionario griego-español. Aquí dice acción de tirar hacia sí o de alar. Y emplea la palabra atracción, atraer. Pero también otra definición que da el diccionario es arrastrar. Lo que es la justificación para que digan, bueno, pero aquí dice que se le arrastra. Acción y efecto de atraer por la fuerza, arrastrar. Cuando se arrastra a una persona hacia un punto, quiere decir que no es voluntario, es arrastrado. Entonces tenemos las dos definiciones. Tanto el atraer como arrastrar. Entonces, ¿por cuál nos vamos a decidir? Nosotros le decimos que lo correcto es atraer. Ahora, ¿en base a qué? Porque tenemos que buscar el texto con el contexto. Por ejemplo, un texto citado fuera de contexto. Pero antes de entrar en este texto fuera de contexto que ellos emplean, Dios dijo, sea la luz. O sea, si Dios tiene el poder de ordenar una cosa y Dios dice sea, entonces no hay fuerza que pueda negarse o que pueda impedir que se cumpla la voluntad de Dios. Dios dijo sea y tiene que ser así. Entonces, si el Señor dice, por ejemplo en Mateo 11:28, venid a mí todos, pues nadie se puede negar. Pues todos tienen que venir a Él, obligado. Nadie puede resistirse. Pero esa es la realidad. O sea, tenemos que saber qué vamos a aplicar en esta definición que tenemos, que por un lado dice atraer. ¿Qué es atraer? Atraer es hacer cosas para que el otro se motive a venir. Eso es atraer. Lo atrajo con algo. Le presentó el mensaje o le hizo sentir y esa persona pues se sintió motivada a venir. Eso es atraer. Arrastrar es agarrarlo y en contra de su voluntad traerlo. Entonces, ¿cuál es el que debemos aplicar? Si es atraer,
o es arrastrar. Vamos a ver por cuál se inclinan los traductores. Tenemos, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, emplea el término trae, lo trae. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Nadie puede venir a mí, esta es la versión Dios habla hoy. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces tenemos la nueva versión internacional. Nadie puede venir a mí si no lo atrae, el Padre que me envió. Esta es la nueva versión internacional, si el Padre no lo atrae. Tenemos también la versión Biblia de Jerusalén, es una versión católica. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Otra versión que emplea el término atraer. Tenemos también otra versión católica, la Biblia latinoamericana, que también emplea el término atraer, el verbo atraer. Bien, entonces también es importante decir que el doctor Francisco La Cueva emplea el término atraer al traducir el texto, emplea el término atraer, no traer, ni nunca vamos a encontrar una versión que diga nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Eso no lo vamos a encontrar. Todo el mundo, todos los equipos de traducción o emplean el término traer si el Padre no lo trae, o si el Padre no lo atrae, que es por lo que nosotros nos inclinamos, o sea, consideramos que es lo correcto, atraerlo, porque no lo obliga. Ya nosotros hemos citado la palabra en otros textos donde nos dice que el Padre, por ejemplo, en 2 Corintios 5:18 en adelante, 19, donde nos dice que el Padre ruega a través de nosotros, o sea, les ruega. Y además nosotros vamos a encontrar un texto que es, diría yo, bastante claro en este aspecto. En Génesis capítulo 3, verso 3, que debe ser el contexto de esto que estamos diciendo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dios pone el árbol en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dice al hombre y a su mujer, no coman de ese árbol para que no mueran. O sea, le dice lo que no deben hacer y la consecuencia. Si comen, mueren. Hay un castigo severo para eso, que es morir. Pero se lo puso allí en el huerto. O sea, ellos deben obedecer. Deben permanecer en obediencia. Permanecer en obediencia sería jamás ni siquiera acercarse por ahí, porque el Señor habló, yo voy a permanecer en obediencia. Ellos estaban en vida eterna, ellos estaban bien, estaban disfrutando de todas las cosas buenas que Dios nos está prometiendo a nosotros ahora. Pero para ellos permanecer en toda esa bondad, en todo ese deleite, tenían que permanecer en obediencia. El árbol estaba allí, no había un ángel con una espada que le impidiera llegar. Ellos llegaron libremente
podían tomar la decisión de comer del fruto, pero debían haber permanecido en obediencia y no lo hicieron. Este es el texto. Entonces, ¿qué pasa? Que pecaron. Ahora se invierte la cosa. Ellos tenían lo que Dios nos está prometiendo ahora, ellos lo tenían. Y al no permanecer en obediencia, pues lo perdieron. Ahora se nos dice que debemos permanecer en Cristo para nosotros poder alcanzar eso. Como dice Mateo capítulo 24, verso 13. Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, ahora se invierte en los papeles. Si ellos hubieran permanecido en obediencia, retienen el bien que ahora se nos promete y se nos dice que permanezcamos en obediencia si nosotros queremos alcanzar. Así que vamos a dejarlo hasta ahí por hoy y vamos en la próxima entrega a seguir abundando sobre este tema tan importante. Que Dios les bendiga abundantemente.